Siguiente problema. Calcula la temperatura de ebullición y congelación de una solución acuosa de 0,029 molal en solución de cloruro de sodio. Muy bien. No olvidemos que debemos manejar nuestra tablita. Ahora, sacamos los datos. Pues me pide, calcula la temperatura de ebullición y congelación. No olvidemos eso, calcular la temperatura de ebullición y congelación. Entonces debemos hallar la temperatura de ebullición y la temperatura de congelación. Pero es lógico que para hallar las temperaturas de ebullición y congelación, pues primero debemos hallar el incremento o la variación de la temperatura de ebullición y el incremento o la variación de la temperatura de congelación, ¿verdad? De hecho, ¿no? Ahora, si es que nos damos cuenta, vean, nos da la molalidad. Ahora, pues sencillamente tenemos que reemplazar en nuestras fórmulas, ¿no? En base a la variación de la temperatura de ebullición y de congelación. Ya no tenemos que hacer ningún otro paso porque ya nos da la molalidad, de hecho, ¿verdad? Sabiendo que la constante de ebullición, ¿no?, que está aquí, es equivalente a 0,512 en el agua, por si acaso, en el agua, ¿no? Y la constante de congelación pues va a ser equivalente a 1,86 grados Celsius sobre mol, ¿no?, en el agua. Sabemos eso. A ver, entonces pues empezamos a hacer la resolución. Ahí está, ¿no? Los datos. Nos pide hallar la temperatura de ebullición y nos pide hallar la temperatura de congelación. Nos da la molalidad en solución de cloruro de sodio. Olvidemos eso, ¿no? A ver, entonces, en primera instancia, pues tenemos que hallar la variación de la temperatura de ebullición y la variación de la temperatura de congelación, donde los datos de la constante de ebullición, en este caso, pues va a ser equivalente a 0,512 grados Celsius sobre mol. ¿Ven? Y para el dato de la constante de congelación, pues la sacamos de nuestra tablita. Ahí está, del agua, ¿no? 1,86 grados Celsius sobre mol. Perfecto. Entonces, ya teniendo la molalidad, pues es sencillamente reemplazar en la fórmula, porque ya tenemos los datos de las constantes en ambos casos en nuestra tablita. Realizamos el procedimiento aquí. Ahí está. Como se visualiza, ¿no? Entonces hemos hallado la variación o el incremento de la temperatura de ebullición, donde va a ser equivalente a 0,0148 grados Celsius. ¿De dónde nace este resultado? A ver, tenemos la variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición, que aquí está el dato, vean, esa es la constante de ebullición, ¿verdad?, por la molalidad, 0,029. Ahí están los datos, ¿no? Y se van a simplificar los datos correspondientes y se hace el producto, 0,512 por 0,029. Esto va a ser equivalente pues a 0,148 grados Celsius. Ahí está. Ahora pues nos pasamos a la variación o incremento de la temperatura de congelación. A ver, esto pues va a ser equivalente a 0,053 grados Celsius. ¿Y de dónde pues nace este resultado? Tenemos la constante de congelación. Aquí está. La constante de congelación es equivalente a 1,86. Ahí está, 1,86 grados Celsius sobre mol. Por la molalidad. La molalidad ya sabemos que es equivalente a 0,029 molar, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Se van a simplificar las unidades de medida correspondientes y se hace el producto. 1,86 grados Celsius por 0,029 me va a dar una equivalencia de 0,053 grados Celsius. Ahí está. Ahora ya hemos hallado la variación de la temperatura de ebullición y la de congelación, pero no me está pidiendo que haya la variación, sino me está pidiendo que haya la temperatura
de ebullición y la temperatura de congelación. O sea, me está pidiendo que haya la temperatura de ebullición y me está pidiendo que haya la temperatura de congelación. Recuerden que en este punto pues no va a hacer la sumatoria, ¿no? Sino se va a restar porque va a haber una disminución. No olvidemos eso. En el anterior problema ya hemos concluido eso, ¿no? Ahora sencillamente copiamos las fórmulas, pues y reemplazamos. Muy bien. Ahí está. La temperatura de ebullición es igual al punto de ebullición más la variación o el incremento de la temperatura de ebullición. Muy bien, sabemos ya que el punto de ebullición del agua es equivalente a 100 grados Celsius. Pero se preguntarán por qué utilizamos el punto de ebullición del agua. Ahí está. Si es que nos damos cuenta, en la consigna del problema dice, calcula la temperatura de ebullición y congelación de una solución acuosa. Ahí está. El agua pues va a ser la detonante para que vayamos a utilizar el punto de ebullición o la constante de ebullición en una solución de cloruro de sodio. En otras palabras, este es el solvente, el agua es el solvente y el soluto es el cloruro de sodio. Es de ahí pues que estamos utilizando las constantes de ebullición y congelación en su respectivo punto, ¿no? Y lo propio en el punto de ebullición o congelación. A ver, ahora decíamos 100 grados Celsius más la variación o el incremento de la temperatura en el punto de ebullición. Ahí está. Sumamos 100 grados Celsius más 0,0148 grados Celsius. Esto va a ser equivalente a 100.0148 grados Celsius. Ahí está la temperatura de ebullición. Ahora vamos para la temperatura de congelación. La temperatura de congelación es igual al punto de congelación más la variación o el incremento de la temperatura de congelación, ¿verdad? Pero dijimos que no vamos a utilizar más porque va a haber una disminución, es menos, ¿no? Eso ya hemos explicado en el anterior problema. Vamos a utilizar el signo menos para que no nos confundamos. Entonces, esto, ahí está, muy bien. La temperatura de congelación es igual al punto de congelación menos el incremento de la temperatura de congelación. ¿Y sabemos cuál es el valor del punto de congelación del agua? Sí, 0 grados Celsius. Menos el incremento o la variación de la temperatura de congelación, pues la hemos hallado. Aquí está, ¿no? Y se hace la sustracción correspondiente. 0 menos 0,053 grados Celsius, pues es equivalente a menos 0,053 grados Celsius. Ahí está la temperatura de congelación. Entonces, ya hemos hallado la temperatura de ebullición y la temperatura de congelación. Ahí está, nos responde, ¿no? A la base de datos, tanto así como a la consigna del problema. Ya hemos acabado. Ahí está, siguiente problema. Una solución acuosa tiene 0,625 molar de concentración. Encuentra la temperatura de ebullición y congelación. Muy bien. Para esto, pues primero debemos identificar los datos, ¿no? Aquí está la molalidad. Muy bien. Y las cuestionantes, las interrogantes. Tenemos que hallar la temperatura de ebullición y la temperatura de congelación. A ver, para esto pues vamos a hacer la comparación con el formulario. Un ratito, ahí está, ¿no? Entonces, para hallar la temperatura de ebullición y de congelación, pues primeramente debemos hallar la variación de temperatura de ebullición en el caso correspondiente de la temperatura de ebullición, y para hallar la temperatura de congelación pues debemos hallar la variación o el incremento de la temperatura de congelación, ¿no? Porque en cada fórmula pues nos pide la variación de la temperatura de ebullición en este caso, y aquí también nos va a pedir la variación de la temperatura de congelación. No olvidemos el signo que es negativo por si acaso, ¿no? Porque va a haber una disminución. Ya, ahora pues plasmamos los datos y ya vamos a empezar con la variación de la temperatura de ebullición y la variación de la temperatura de congelación, para luego hallar la temperatura de ebullición y la temperatura de congelación. Esto lo vamos a hacer en dos pasos sencillamente, ¿no? Plasmamos la base de datos y vamos a hallar la temperatura, la variación de la temperatura de ebullición y la variación de la temperatura de congelación. Ahí está. Veamos. La base de datos.
La primera incógnita es hallar la temperatura de ebullición. El segundo punto de análisis en la base de datos es la segunda incógnita, hallar la temperatura de congelación y me da la molalidad. Como les decía, primero tenemos que hallar la variación de la temperatura de ebullición, tanto así como la variación de la temperatura de congelación. Ya sabemos la fórmula. La constante de ebullición para la variación de la temperatura de ebullición, obviamente, por la molalidad. Yo sé, pues ya, de memoria la constante de ebullición, que es equivalente a 0,512, ¿verdad? Las unidades de medida correspondientes, por la molalidad, 0,625 molar. Aquí está. Y aquí está, ¿no? Pues simplificamos las unidades de medida correspondientes y hacemos el producto, la multiplicación. 0,512 por 0,625 va a ser equivalente a 0,32 unidades de medida grados Celsius. Pasamos con la variación de la temperatura de congelación. Entonces, la variación de la temperatura de congelación es igual a la constante de congelación por la molalidad, ¿no? Y la constante de congelación del agua, pues sabemos que es equivalente a 186, no es 186, es 1,86, ahí está, van a disculpar, es 1,86, ¿no? Grados Celsius sobre molar, por la molalidad. Sabemos el valor de la molalidad, 0,625 molar, perfecto, y hacemos el producto. 1,86 por 0,625 pues va a ser equivalente a 1,16 grados Celsius. Se ha simplificado, ¿no?, las unidades de medida correspondientes. Muy bien, entonces ya hemos hallado pues la variación de la temperatura de ebullición y la variación de la temperatura de congelación, pero no me está pidiendo que haya la variación de la temperatura en ambos casos, sino me está pidiendo que haya la temperatura de ebullición y la temperatura de congelación. Cabe recalcar esto. Ahora, pues sencillamente yo tengo que utilizar la fórmula de temperatura de ebullición y la fórmula de la temperatura de congelación, que decía, la temperatura de ebullición pues es equivalente a el punto de ebullición, que a su vez va a ser equivalente a 100 grados Celsius, sabemos, ¿no? Más la variación de la temperatura de ebullición, aquí está. Y para hallar la temperatura de congelación pues tenemos que utilizar su fórmula correspondiente. ¿Qué nos decía la fórmula correspondiente de la temperatura de congelación? Pues la temperatura de congelación va a ser equivalente al punto de congelación, y a su vez pues que es equivalente a 0 grados Celsius, ¿no? Más la variación de la temperatura de congelación, pero dijimos que no vamos a utilizar el signo positivo porque va a haber una disminución. Entonces, menos, no olvidemos eso, menos la variación de la temperatura de congelación. Plasmamos entonces. Ahí está. Lo que les decía, ¿no? Perdón. La temperatura de ebullición. La fórmula, punto de ebullición más la variación de la temperatura de ebullición. ¿Sabemos el valor del punto de ebullición? Sí, 100 grados Celsius. Más la variación de la temperatura de ebullición, que está aquí. Ya hemos hallado para eso, ¿no? Y hacemos la operación matemática, la sumatoria, y pues vamos a tener una equivalencia de 100 grados, 100.32 grados Celsius. La temperatura de ebullición es equivalente a 100.32 grados Celsius. Ahora, para la temperatura de congelación, ahí está. Dijimos que no vamos a trabajar con signos positivos porque va a haber una disminución. Entonces, la temperatura de congelación es igual al punto de congelación, que es igual a 0 grados, menos la variación de la temperatura de congelación. ¿Y dónde está la variación de la temperatura de congelación? Aquí está, ¿verdad? Ya la hemos hallado. Entonces, 0 menos 1,16 grados Celsius, pues va a ser equivalente a menos 1,16 grados Celsius. Ahí está la temperatura de congelación. Muy bien, ya hemos concluido con el problema. Siguiente problema, a ver. Tenemos una solución con 0,40 molar de concentración de solución sacarosa de etanol. Palabra clave, etanol. Ya no es agua por si acaso el solvente, va a ser el etanol. Punto seguido. Encuentra la temperatura de ebullición y congelación. Muy bien. Entonces, para encontrar la temperatura de ebullición y congelación, pues primeramente debemos hallar la variación de temperatura de ebullición y de congelación, como bien sabemos eso, ¿no? Pero ya no vamos a utilizar los datos de
el agua, sino ahora el solvente es nuestro etanol, ¿verdad? Y nos vamos a ver la tablita. Ahí está, a ver, verificamos. Como bien sabemos, tenemos que hallar primero la variación de temperatura de ebullición, donde la fórmula pues va a ser equivalente a, bueno, nos decía que la variación de o incremento de la temperatura de la ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad. Recuerden eso. Pero estábamos trabajando con la constante de ebullición del agua, ¿no? Que era nuestro solvente hasta el anterior ejercicio. Pero ahora, vean, nuestro solvente es el etanol. ¿Y dónde está? Aquí está el etanol, ¿no? Entonces la constante de ebullición del etanol pues es equivalente a 1,22, ¿no? Lo mismo, para el punto de congelación, la constante de congelación de el etanol pues es equivalente a 1,99, ¿verdad? Esto lo vamos a llevar al costado pues para empezar a resolver los problemas. Ahí está. Ahí vamos a colocar esta gráfica, ¿no? Muy bien. Entonces sacamos los datos y vamos directamente a resolver la variación de las temperaturas, tanto en el punto de ebullición como en el punto de congelación. Muy bien, veamos entonces. Tenemos en la base de datos la molalidad y las dos cuestionantes, ¿no? Temperatura de ebullición y la temperatura de congelación. Pero previo paso pues es hallar la variación de temperatura de ebullición y la variación de la temperatura de congelación. Muy bien, esto ya sabemos de memoria, ¿no? Lo que nos interesa. La variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición. ¿De qué? De el etanol. ¿Y dónde está la constante de ebullición del etanol? En nuestra tablita. Aquí está. Muy bien. La constante de ebullición de el etanol es equivalente a 1,22. Perfecto. Con las unidades de medida correspondientes, ¿no? A ver, ahí está. 1,22 grados Celsius sobre molalidad. Perfecto. Ahora, por la molalidad tenemos el dato 0,40. Muy bien, multiplicamos y vamos a tener que la variación de la temperatura de ebullición es equivalente a 0,48 grados Celsius. Lo mismo ahora hacemos en la variación de la temperatura de congelación. La constante de congelación de el etanol es equivalente a 1,99. ¿Y de dónde sacamos eso? De nuestra tablita. La constante de congelación de el etanol es equivalente a 1,99. Y multiplicamos. 1,99 por 0,40, que es la molalidad, pues es equivalente a 0,79 grados Celsius. Ahí está. Y hemos sacado la variación de temperatura de ebullición y la variación de la temperatura de la congelación. Pues ahora es hallar nuestra temperatura de ebullición. Aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, ahí está. Entonces, la temperatura de ebullición en este caso pues es equivalente al punto de ebullición del etanol. No olvidemos que, a ver, esto lo vamos a recorrer, que el punto de ebullición del etanol pues va a ser diferente al punto de ebullición del agua. Aquí vamos a colocar otra vuelta nuestra tablita ya para que nos demos cuenta. Ahí está, veamos, ¿no? Lo que les decía, punto de ebullición del etanol. ¿Dónde está? Aquí está. Punto de ebullición ¿de quién? Del etanol. Es equivalente a 78,5. Perfecto. Y sumamos, ¿no? 78,5 grados Celsius más la variación de la temperatura de ebullición, que era equivalente a 0,48 grados Celsius, donde yo voy a tener una igualdad. La temperatura de ebullición es equivalente a 78,98 grados Celsius. Ahí está nuestra primera respuesta, ¿no? En base a la base de datos primordial. Entonces, para hallar la temperatura de congelación, pues ya sabemos que tenemos que sumar. Y nos vamos a basar en esta igualdad, ¿no? Donde el punto de congelación del etanol, aquí está, este es el etanol, vuelvo a repetir, el punto de congelación del etanol es equivalente a menos 114,1 grados Celsius, obviamente, ¿no? Y hacemos la diferencia. Entonces, el punto de congelación menos la variación de la temperatura de la congelación, que es equivalente a 0,79, pues va a ser
el resultado de la diferencia de menos 114,89 grados Celsius. Ahí está la diferencia, ¿no? Menos y menos se van a sumar los valores numéricos, pero el resultado negativo, ¿no? Sabemos la ley de signos ya. Perfecto. Ahí está la segunda respuesta. Siguiente problema. A ver, nos dice: ¿cuál será la presión de vapor de una solución de 32 gramos de NaOH hidróxido de sodio y 640 gramos de H2O de agua a 25 grados Celsius? La presión de vapor de agua en estado puro es de 23,776 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, los datos. ¿Cuál será la presión de vapor de una solución? Claro, me está pidiendo que haya la presión de vapor. Entonces, pues vamos al tema de descenso de la presión de vapor, donde recuerdan que la ley de Raoult sostenía que la presión de un solvente en una solución a una determinada temperatura es igual a la presión de vapor del mismo solvente puro multiplicada por la fracción molar, obviamente del solvente, del que ya hemos mencionado, ¿no? En una solución a la misma temperatura. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues tenemos que utilizar la fórmula de la ley de Raoult, ¿verdad? ¿Y qué nos decía la fórmula de la ley de Raoult? A ver, aquí sí te lo vamos a plasmar. Ahí está, ¿no? A ver, la presión de un solvente en una solución a temperatura determinada, vean, ahí está, pues va a ser igual a la presión del mismo solvente puro. ¿Se acuerdan que se representaba con el exponente cero cuando es el solvente puro, ¿no? Multiplicada por la fracción molar del mismo solvente. Muy bien, pues esta es la ecuación que nos va a servir para hallar la presión de vapor en la solución determinada. Por ende, ahora pues vamos a hallar los datos de la consigna. A ver, pues me está pidiendo que halle la presión. Este dato me está pidiendo que halle, ¿no? En una solución de 32 gramos del hidróxido. Muy bien. Y 640 gramos de agua de H2O a una temperatura de 25 grados Celsius. Nos da también la temperatura. Cabe recalcar, a ver, la presión de vapor de agua está en estado puro, muy bien, y me da los 23,776 milímetros de mercurio, ¿no? Pero ¿qué dato es este? Pues va a ser nuestra presión en estado puro, ¿verdad? No olvidemos eso. Entonces plasmamos pues la base de datos, pero cabe recalcar, aquí me estoy dando cuenta de algo, ¿no? Vean, no tenemos ningún dato que se asemeje a la fracción molar, ¿no? Que es esta. Entonces, pues primero deberíamos hallar el número de moles del soluto y del solvente. Ahora, ¿cuál es el soluto? Pues sabemos que el soluto es el que está en menor cantidad en base a la igualdad de la solución, ¿no? Porque la solución va a ser equivalente al soluto más el solvente. En este caso, pues el soluto es el hidróxido de sodio. Y sabemos que el solvente universal, pues es el agua, ¿no? También nos da la temperatura. Entonces, tenemos que calcular el número de moles de el soluto y de el solvente. No olvidemos eso. Para esto, pues, en primera instancia debemos sacar el peso molecular de el soluto y el solvente. A ver, no es tan difícil, ¿no? Sacar el peso molecular con nuestra tablita. En este caso, el peso molecular de el solvente, pues, es equivalente a 18 gramos, ¿no? Y el peso molecular del hidróxido, pues, va a ser equivalente a 40, ¿no? Esa es la relación. A ver, eso vamos a hacer, pues, aquí, en la parte inferior, ¿no? Los datos y sacamos primero en primera instancia los moles del soluto y del solvente. Ahí está. A ver, primero veamos la base de datos, ¿no? Aquí está. La presión del vapor de una solución de 32 gramos del hidróxido de sodio y 640 gramos del agua a una temperatura de 25 grados Celsius. También nos da la presión
del solvente puro, ¿no? En este caso. Sí. A ver, entonces, nos dice, ¿no? La presión de vapor de agua en estado puro, ahí está, es de 23,776 milímetros de mercurio. Muy bien, chicos. Entonces, ya teniendo la base de datos, lo que les decía con anterioridad, pues tenemos que calcular el número de moles del soluto y del solvente. El solvente es el agua, ¿no? A ver. Ahí está. Entonces, les decía que tenemos que hallar los pesos moleculares de el soluto y tenemos que hallar el peso molecular de el agua, del solvente. Entonces, sabemos que es una operación muy sencilla. Bueno, en realidad es un factor de conversión muy sencillo, ¿no? Un mol de hidróxido de sodio pues equivale a 40 gramos del hidróxido, ¿no? Sabiendo que tenemos que hallar el peso molecular, vuelvo a repetir. Entonces pues hacemos la multiplicación correspondiente. 32 por 1 dividido entre 40 pues me va a dar una equivalencia de 0,8 moles. Ahí está. Para el solvente, para el agua. Un mol del agua es equivalente a 18 gramos del elemento. Estamos sacando pues el peso molecular, perdón, y hacemos pues la respectiva operación matemática. 640 por 1 dividido entre 18 pues me va a dar una equivalencia de 35,55 moles, ¿no? Ya hemos sacado el número de moles del soluto y del solvente. Pues ahora tenemos que calcular la fracción molar, no olvidemos eso, ¿no? La fracción molar pues es equivalente a el número de moles dividido entre el número de moles totales, ¿no? Si recordamos esa es la fórmula, pero vamos a hacer aquí abajito. Muy bien, entonces tenemos que hallar la fracción molar para luego reemplazar en nuestra fórmula. Muy bien, entonces hallamos la fracción molar. Muy bien, ahí está, dice, ¿no? Cálculo de la fracción molar. Entonces, la fracción molar del solvente, en este caso el solvente es el agua, ¿no? Ahí está, para que hagamos el cotejo lo voy a subir un poquitito. Muy bien, vuelvo a repetir. La fracción molar, en este caso del agua, es equivalente al número de moles del mencionado solvente, o sea, 35,55 moles, ¿no? Dividido entre la sumatoria de los moles totales. Ahí está. Recuerda, ¿no? Esto ya hemos avanzado en un tema anterior. Entonces, vamos a concluir que la fracción molar del solvente del agua pues es equivalente a 0,978. Muy bien. Ya tenemos entonces la fracción molar y sencillamente pues es ahora reemplazar, ¿no? Teniendo pues la presión de vapor puro, ¿no? Aquí abajo vamos a hacer eso. Ahí está. A ver, observemos. La fórmula de la ley de Raoult. Bien, perfecto. Ahí está plasmada. Ahora sencillamente pues es reemplazar los datos. Muy bien. La presión del solvente, en este caso del agua, pues es equivalente a la presión del vapor puro, que nos da el dato, aquí este es equivalente a 23,776 milímetros de mercurio, por la fracción molar del solvente. No olvidemos que a una temperatura determinada, que en este caso es 25 grados Celsius, ¿no? Muy bien, hacemos el producto, ¿no? 23,776 por 0,978 pues va a ser equivalente a 23,253 milímetros de mercurio. Muy bien, ahí está la respuesta del problema.